abran sus Biblias, por favor. Capítulo 3 de Génesis. Y quisiera que leyéramos todo el capítulo. No es muy grande el capítulo, pero ahí en ese capítulo 3 está narrado el primer pecado. Eso dice la parte superior de la versión antigua, el primer pecado. Bueno, gracias a Dios por esta palabra. Esto sería simplemente una historia del pasado. Si no podemos sacarle alguna enseñanza para nosotros en este día, yo creo que yo le pondría, no acostumbramos a ponerle ¿cómo? Títulos, sí, gracias a los mensajes, pero yo le pondría como título el drama del Edén. Y cuando digo drama es un acontecimiento de la vida real, algo que sucedió, algo que pasó, algo que fue trágico, y en este caso algo que fue terrible. Después de la creación del hombre, según el capítulo 2, el hombre fue creado en el capítulo 2, pero ya en el capítulo 3 nos narra 4 cosas importantes que tomaron lugar. Número 1, la tentación. Número 2, la caída. Número 3, Dios en busca del hombre. Y número 4, Dios dándole o Dios supliendo las necesidades del hombre. Eso sucedió ya en el capítulo 3. Es un poco difícil por causa del tiempo poder analizar todo este capítulo, pero en esta tarde, yo sé que el tiempo no me va a alcanzar. En esta tarde quisiera únicamente hablar acerca de la tentación y la caída, porque la Biblia dice que Él habla a tiempo y también habla fuera de tiempo. O sea que el aviso de Dios, la palabra de Dios, nunca llega tarde. Entonces vamos a ver que el capítulo 3, vamos a ver ahí que fue una serie de sucesos lo que pasó en este capítulo 3. Pero lo primero que podemos ver es la astucia del enemigo, según el versículo 1. El drama, hermanos, de la rebelión de la raza humana se inicia con la afirmación de que un ser astuto se acercó a la primera mujer con la intención premeditada de que la mujer se apartara de Dios, de que la mujer desobedeciera a Dios. La caída del hombre no se puede atribuir, hermanos, a que el hombre era débil, a que el hombre era flaco, ¿verdad? Como decimos ahora, es que yo soy débil, es que soy flaco. Recordemos que en ese momento el hombre no tenía una naturaleza de pecado. El hombre había sido hecho en santidad, en pureza, en limpieza. El hombre no conocía el mal. Entonces la caída del hombre no se le puede atribuir a que él era flaco, a que él era débil, que él era una persona frágil. La caída del hombre, en este caso, se atribuye pues a una fuerza ajena, superior a él, que lo impulsó, que lo indujo a rebelarse en contra de Dios. Cuando Génesis nos dice que la serpiente era astuta, no está hablando en sí de la serpiente, sino que, hermanos, el diablo se valió de la serpiente para poder acercarse a Eva. En su forma original, antes del pecado, me imagino que la serpiente era un animal bastante bello, bastante precioso, un animal que atraía pues por la hermosura que tenía, y de esto se valió Satanás para poder acercarse, hermanos, a la mujer, para poder acercarse a Eva. Satanás en sí lo que hizo fue que tomó posesión de la serpiente a fin de llevar a cabo su obra malévola. Pero esa astucia que Satanás usó, hermanos, en aquella ocasión, es la misma astucia que sigue utilizando el día de hoy. No ha cambiado.
el diablo, hermanos, siempre que va a atacar, y pues tenemos que centrarnos en esta tarde, no en el mundo, sino que a la iglesia, a los hijos de Dios. Cuando Satanás ataca, él no lo hace a lo tonto, él no lo hace a ver qué es lo que pasa, voy a tirar el dardo y a ver qué es lo que pasa. La astucia satánica, hermanos, la encontramos afirmada en algunos versículos de la palabra de Dios. El apóstol Pablo le dice a los corintios, le dice, para que Satanás no gane ventaja sobre vosotros, porque no ignoramos sus maquinaciones. Ahora, cuando dice maquinaciones, eso quiere decir que cuando el diablo va a atacar, antes de atacar, él planea, él fragua, él trama, él, hermanos, hace un plan bien diseñado para atacar al cristiano. No crean ustedes que él ataca a lo tonto, no. Él hace planes bien diseñados para atacar al cristiano, porque él es un estratega. Él sabe cómo atacar, él sabe dónde atacar, él sabe cómo atacar, él sabe cuándo atacar. Por eso, hermanos, la misma astucia que usó en el huerto del Edén, hermanos, es la misma astucia, y tal vez con un poco más de experiencia ya por el tiempo, es la misma astucia que sigue usando el día de hoy. El apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 11, le dice unas palabras: pero temo, dice el apóstol, que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. O sea que esa astucia que él usó en el libro de Génesis era la misma astucia que estaba usando en el tiempo de Pablo, y es la astucia que sigue usando el día de hoy. ¿Qué es astucia? ¿Qué es que una persona sea astuta? Pues la palabra astucia, eso quiere decir, hermanos, la habilidad que tiene alguien para engañar. Una persona engaña a otra con astucia, no le está diciendo pues la verdad. En el mismo capítulo 11 de 2 Corintios, el apóstol Pablo dice que no nos maravillemos, porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. Se pone un disfraz de ángel de luz. Esto significa que Satanás, como enemigo del hombre, hermanos, es mucho más peligroso de lo que el hombre se puede imaginar. Satanás, hermanos, la fuerza, el poder que él tiene, no hay manera que nosotros, humanamente hablando, hermanos, lo podamos vencer, que lo podamos engañar, que podamos tener una victoria sobre él con nuestra propia inteligencia, con nuestra sagacidad. Eso es imposible, porque el hombre no puede darse el lujo de medirse, hermanos, en fuerza con Satanás, y mucho menos de estar coqueteando con él. Porque humanamente hablando no podemos, hermanos, en contra de él. Su astucia, hermanos, su astucia y sus fuerzas son mucho más superiores a las fuerzas que nosotros tenemos. Porque Satanás, hermanos, es un fuego que calcina. Satanás es un fuego que quema, una trampa que aprisiona. Satanás, hermanos, es un vicio que esclaviza. Él es, hermanos, una cadena que no se rompe. Y en su astucia, y tratando de engañar al hombre, le ofrece, hermanos, placeres, hermanos, que al final lo van a destruir. Por eso es que lo primero que tenemos que ver en este pasaje es la astucia de Satanás. Porque él sigue trabajando de la misma manera hasta el día de hoy. Le ofrece al hombre bocadillos que aparentemente se miran sabrosos, pero no son más que carnadas que esconden un afilado anzuelo. Cuando alguien va a pescar, ¿verdad?, al anzuelo le pone una carnada, tira al agua, y el pez, cuando mira, hermano, la carne, cuando mira la carnada, no se da cuenta que debajo de eso lo que hay es un afilado anzuelo. Cuando muerde, el anzuelo se le incrusta y aquel pescado pues pierde la vida. Igualmente es Satanás. Satanás trabaja con astucia. Satanás trabaja a base de engaños, a base de mentiras. Cuando pone enfrente de una persona el primer trago de licor, no le dice que va a terminar alcohólico. Cuando pone en la boca de una persona el primer cigarrillo, no le dice que hay altas posibilidades de que muera, ¿verdad?, de cáncer en los pulmones, que muera del corazón, ¿verdad? No le dice, no le advierte, no le dice.
cuando le insinúa, hermanos, a una persona que le sea infiel a su cónyuge, no le advierte ni le dice los sufrimientos que juntamente con su hogar va a padecer. Simplemente pone la tentación y la disfraza de una manera muy bonita. Pero con esa astucia, hermanos, Satanás a través de la serpiente se acercó a Eva y empezó un diálogo, empezó una plática. En realidad la desgracia del hombre, de la humanidad, no empezó cuando Satanás se acercó a la mujer. La desgracia de la humanidad empezó cuando, hermanos, la mujer respondió a las preguntas, a las palabras de Satanás. Miremos la astucia de Satanás. Se ve, hermanos, en que cuando le habla a la mujer, no lo hizo haciendo una declaración, sino haciéndole una pregunta. Le hizo una pregunta, y toda pregunta se hace con la intención de recibir una respuesta. Es como cuando a usted lo llaman por teléfono, esas compañías, ¿verdad? Y la persona que está del otro lado del teléfono le dice, buenos días, ¿cómo está usted? ¿Cómo está en este día? Esa persona lo que menos le interesa es su salud, lo que menos le interesa es cómo se siente, lo que menos le interesa es su bienestar. Pero cuando uno contesta, le dice, bien, estoy bien, gracias. Entonces uno con la contestación ya dio lugar a que empiece la plática, porque entonces ya empieza, ¿verdad?, a hablar. Y vuelvo a repetir, lo que menos le importa a una persona de esas que llama por teléfono es el bienestar de uno. Lo que quiere es vender su mercancía, ¿verdad?, lo que está vendiendo. Pues igual, hermanos, lo hizo Satanás, ¿no? De la misma manera lo hizo Satanás. Nunca Satanás advierte de lo que hay allá, hermanos, adelante. Fíjense que qué tremendo es Satanás, que en el capítulo 28 de Ezequiel, creo que es el versículo 3, dice la palabra, porque tú eres más sabio que Daniel. Y está hablando de Satanás, porque tú eres más sabio que Daniel. Y Daniel era un profeta sabio, un hombre de Dios. Pero ahí la escritura dice, tú eres más sabio que Daniel, y no hay secreto que se te esconda. O sea que Satanás es un ser tremendo. Pero no estoy en esta tarde ensalzando, ¿verdad?, ensalzando ni glorificando el poder de Satanás, porque nuestro Dios es mucho más poderoso que él. No, simplemente estoy poniéndoles enfrente a ustedes cómo Satanás trabaja, cómo actúa, cómo se mueve, hermanos, en su astucia, en sus mentiras, en sus engaños. Entonces, vamos a ver que el error de Eva fue haber respondido a la pregunta de Satanás. Con que Dios os ha dicho que no comáis de los árboles que hay aquí. Y viene aquella mujer y le contesta, no. Le dice lo que podían hacer y lo que no podían hacer, lo que podían comer y lo que no podían comer. Dios le había ordenado a ella, le había ordenado a Adán, pero cuando ella empieza esa confesión tan íntima, le estaba confiando a Satanás su vida, sin saber, hermano, la gran traición que éste le iba a hacer. Se acercó de una manera hasta prácticamente amistosa, haciéndole una pregunta. Hay por lo menos 2 pasajes en la Biblia donde se inició con preguntas, ¿verdad?, para poder entablar un diálogo, y se demostró un supuesto interés de una intención disimulada, hermanos, de causar daño. Se hace la pregunta, viene la respuesta y después viene el daño. Hay 2 pasajes en la Biblia que sucedió esto. La primera, yo sé que ahorita ustedes, su mente empezó en Génesis, se fue hasta Apocalipsis y no encontraron nada. Capítulo 16 de Jueces. Sansón y Dalila. La Biblia dice que Sansón era un nazareo. No nazareno, nazareo. No tomaba vino, ni tampoco se cortaba el cabello. Se encuentra con esta mujer que era filistea, llamada Dalila. Se hacen novios y le dice a aquella mujer en varias ocasiones, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado
para ser dominado. Y dice que a cada rato le hacía la pregunta, hasta que llegó un momento que lo presionó tanto. Es que tú no me amas, es que tú no me quieres, ¿por qué no me tienes confianza? ¿Por qué no me dices en qué consiste tu fuerza? Y dice la palabra de Dios que llegó un momento que Sansón empezó a jugar con su vida. Es que si me hicieran esto, si me hicieran aquello, yo seré como cualquier hombre. Y empezó a jugar con su vida, hasta que llegó el momento que dice la Biblia que le descubrió todo su corazón. Es que si me quitaran, le digo, yo soy nazareo desde mi nacimiento y nunca me he quitado el pelo. Si me cortan el pelo, ahí voy a perder mi fuerza y voy a ser como cualquier hombre común. Y viene aquella mujer, le empezó a hacer piojito, ¿verdad? A rascarle la cabecita. Aquel se sintió tan rico, se quedó dormido, y cuando estaba dormido le quitaron el pelo. Cuando ella le grita: Sansón, Sansón, los filisteos sobre ti, ahí estaban ya encima de él. Dice que cuando él despertó, dijo: me voy a levantar y voy a escapar como las otras veces, sin saber, dice la Biblia, que Dios ya se había apartado de él. Y lo primero que hicieron los filisteos fue sacarle los ojos, porque eso es lo que pasa cuando alguien empieza a jugar, cuando alguien empieza a coquetear con la tentación, con el pecado. Lo primero que pierde es su vista espiritual. Pierde su vista espiritual, porque empieza a ver tan atractivo, ¿verdad? La tentación, que llega el momento que se le olvida o no toma en cuenta lo que eso puede causar, las consecuencias, el desastre que puede causar. ¿Por qué? Porque pierde su vista espiritual. Ya no se acuerda de Dios, ya no hay temor de Dios, no se acuerda de la palabra. ¿Por qué? Porque la tentación está siendo muy atractiva. Cuando una persona empieza a jugar con el pecado, pierde, hermano, su vista espiritual. Y eso le pasó a Sansón. Hay otro pasaje en el capítulo 39 de Isaías. Ahí está la historia del rey Ezequías. Dice la Biblia que el rey Ezequías se enfermó. Y cuando estaba enfermo, dice que el rey de Babilonia, otro tremendo enemigo de Israel, dice que le mandó cartas, le mandó presentes, regalos. Y cuando Ezequías mira aquellas cartas, ¿verdad? Cuando mira los regalos que el rey de Babilonia le mandó, él se alegró, pensando que era una demostración de amistad sincera. Y cuando llegaron los enviados del rey de Babilonia, aquel pensando que era una amistad, que por algo bueno le había mandado los regalos y las cartas, Isaías hizo algo, fue engañado. Dice que lo primero que hizo fue que a los emisarios, a los mensajeros, les enseñó todos los tesoros de la casa de Dios. Ahí en la casa de Dios había oro en abundancia. Les enseñó, dice, los tesoros de la casa de Dios, los tesoros que tenía en el palacio. Les enseñó los armamentos que tenía su ejército, sin saber que aquellos no eran simples mensajeros, sino que eran espías del rey de Babilonia. Y eso, hermanos, eso produjo la propia ruina del rey Ezequías, porque él mismo abrió su corazón para enseñar lo que no tenía que haber enseñado. Entonces, el diablo es mentiroso, el diablo miente. Fíjense que dice el capítulo 3 y versículo 1. Miren la pregunta que le hace Satanás a Eva: con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Pues sí, dice Eva, es que de este podemos comer, de aquel no, este lo podemos tocar, aquel no. Dios nos ha dicho que si tocamos ese árbol, que si comemos del fruto de ese árbol vamos a morir. Y la respuesta del diablo fue: no moriréis. No les va a pasar nada, no moriréis, no moriréis. Y ahí, en ese versículo 4 del capítulo 3, ahí se pronunció la primera mentira en la tierra.
Esa fue la primera mentira que se pronunció en la tierra. Por eso cuando Jesús habla acerca del diablo en el capítulo 8 del Evangelio de Juan, versículo 44, Jesús dijo unas palabras, porque dijo, cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. El diablo es un tremendo mentiroso. No moriréis, mas sabe Dios que si comiereis de ese fruto, seréis como dioses, igual a Él, sabiendo el bien y el mal. La engañó con astucia, con mentiras. El caso fue que aquella desobediencia que el diablo provocó, por esa desobediencia se introdujo la muerte física, se introdujo la muerte espiritual, porque la muerte ahora llega al cuerpo, ¿no? La gente muere. Se produjo la muerte espiritual porque ese pecado entró en el alma. Y ese pecado hizo una separación entre Dios y el hombre. Y la muerte no solamente afectó, hermanos, a la raza humana, sino que afectó también al reino animal. Y es más, por lo que leímos, en toda la tierra, hermanos, hay trastornos que no serán reparados hasta el fin de los tiempos. Sin embargo, el diablo le dijo a Eva que nada iba a pasar, que todo iba a estar bien. Por eso, que nadie crea que con su pecado o que con su desobediencia va a salir ganando. Eso fue lo que el diablo le hizo creer a Eva. Ustedes le desobedecen a Dios, comen de ese fruto prohibido, ustedes van a salir ganando. Que nadie crea el día de hoy que con su pecado o con su desobediencia va a salir ganando, porque no es así. Entonces miremos los pasos de la caída en el versículo 6 y versículo 7. Miren, la mujer vio tres cosas. Versículo 6: vio que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría. Ahora, ¿cómo se presenta la tentación cuando el diablo ataca? Se presenta buena, se presenta agradable y se presenta codiciable. Pero dice el apóstol Pablo, 2 Corintios capítulo 11 versículo 14, que no nos maravillemos, dice, porque Satanás se disfraza como ángel de luz. Y eso es lo que debemos de tener nosotros en mente, hermanos, que Satanás asume una identidad que no es de él. O sea, él se pone una máscara. Él nunca se va a presentar con cosas feas. Él nunca se va a presentar como realmente es. Él se va a presentar disfrazado, tomando una identidad que no es de él, como ángel de luz. Como ángel de luz, haciéndole creer a la persona que es un ser celestial. Pero eso no es así, porque detrás de ese disfraz hay una realidad diabólica. Detrás de esa luz o de esa falsa luz angelical, hermanos, hay una oscuridad infernal. La insinuación a hacer el mal siempre se presenta atractiva, siempre llama la atención, pero nunca la tentación va a presentar el lado negativo del asunto. El lado negativo aparece después de que se desobedece, después de que se peca, después de que uno ofende a Dios. Ahí es donde aparece el lado negativo. Entonces, lo bueno, lo agradable, lo codiciable desaparece instantáneamente cuando la persona ha caído. Entonces, nosotros debemos tener mucho cuidado como cristianos, porque no cabe duda que todos los días somos atacados por Satanás. Pero mire, la mujer va y toma el fruto prohibido. Desde el momento que la mujer respondió a la primera pregunta de Satanás, se llevaron a cabo ciertos eslabones, ¿verdad?
Una cosa produjo otra y otra. Fue como bajar escaleras, un escalón para abajo, otro para abajo, otro para abajo, hasta que finalmente sucumbió. Primero dice que oyó la voz de Satanás. Segundo, se pone a platicar con él. Tercero, contempla el árbol. Cuarto, lo codicia, lo toma, lo come y se lo da a su marido. O sea, fue una serie de eslabones, fue una caída. Por eso nadie puede decir que cayó de repente. Nadie puede decir que pecó de repente. No es así. Toda caída no consiste en un evento, hermanos, aislado, sino en una serie de actitudes y de sucesos. Nadie cae de golpe, nadie, hermanos, es tomado por sorpresa. No hay tal cosa que una muerte espiritual súbita, de un momento a otro, no. Hay una guerra que se lleva a cabo en la mente, porque el diablo presenta la tentación y la mente empieza a maquinar, la mente de ahí empieza a pensar. Si la persona recibe esos pensamientos, si los acepta y empieza a incubarlos para que revienten, hermanos, cuando ya la persona aceptó esos pensamientos en su corazón, eso baja al corazón y del corazón a la acción. Es solamente un pequeño paso. Pero nadie cae de repente. No, hubo un proceso, hubieron eslabones. Y en ese proceso y en esos eslabones, la persona, el cristiano, tiene la oportunidad, hermanos, de pararlo, de arrepentirse, de desecharlo. Te voy a leer capítulo 7, y ahí sí quiero que lo leamos todos. Por favor, abran todos sus Biblias. Capítulo 7 de Proverbios. Miren ustedes lo que le pasó a un jovencito. Proverbios capítulo 7. El capítulo 7 y versículo 6. Oiga esta historia. Porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes un mancebo falto de entendimiento, un jovencito, el cual pasaba por la calle, junto a la esquina de aquella, e iba camino de su casa, a la tarde del día, ya que oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche. Oiga esto, y aquí una mujer que se le aparece, una mujer que le sale al encuentro con atavío de ramera, astuta de corazón. ¿Está oyendo? Iba caminando para su casa como que sin nada, y le aparece una mujer astuta, vestida como ramera. Eso es lo que dice el capítulo 91, versículo 5 del libro de los Salmos. No tendrás temor de saeta que huele de día, porque en el día es donde pasan las mayores tentaciones. No tendrás temor de saeta. ¿Qué es una saeta? Es una flecha. Y van a ver ustedes lo que hace la flecha al final de este pasaje que estamos leyendo. Versículo 11. Alborotadora, renciosa, sus pies no pueden estar en casa, unas veces de fuera o bien por las plazas, acechando por todas las esquinas. Eso es lo que hace el diablo, acechar. Y estaba de él, y lo besó, y desvergonzó su rostro, y díjole: sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos. Por tanto he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro, y te he hallado. Mire qué diablo más tremendo. Y acá pensando que era toda una guapura, que era bien guapo. No, es que el diablo, aunque sea feo, le va a poner tentaciones. Aunque el cristiano no sea agraciado físicamente, le va a poner tentaciones. ¿Cómo dice que esta mujer? He salido a buscarte y te he hallado. Versículo 16. Con paramentos he ataviado mi cama, recamados con cordoncillos de Egipto. Mire cómo se la está presentando de bonita, así como Satanás se la presentó a Eva. He sahumado mi cámara con mirra, aloes y cinamomo. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana, alegrémonos en amores.
porque el marido no está en casa. Se fue. Ha ido a un largo viaje. El saco de dinero llevó en su mano y el día señalado volverá a casa. Aquel hombre tuvo todas las oportunidades de salir corriendo, como lo hizo José en la casa de Potifar. Versículo 21. Rindiólo con las muchas suavidades de sus palabras, obligólo con la blandura de sus labios. Y mire cómo va este muchacho. Vase en pos de ella luego, como va el buey al degolladero, y como el loco a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura al lazo y no sabe que es contra su vida, dice, hasta que la saeta traspasó su corazón. Ahí despertó, ahí se dio cuenta de lo que había hecho. Y eso es lo que pasa. Porque en el momento que Eva come del fruto y se lo da a su marido, dice que los ojos se les abrieron y se dieron cuenta de lo que habían hecho. Eso fue tremendo, ¿no? Entonces, toda caída es un descenso lento. Por eso toda muerte espiritual es un debilitamiento, hermanos, que va tomando lugar día tras día. Ya hay una guerra en la mente y la persona ya viene a la iglesia, pero ya no alaba a Dios con libertad, ya no tiene esa libertad, ya no puede levantar sus manos, ya no puede cantar con gozo. Eso lo lleva a dejar de orar, lo lleva a dejar de leer la Biblia, lo lleva a dejar de buscar a Dios. Y poco a poco se va enfriando hasta que cae. Por eso algunos miran el no venir a la iglesia como algo tan sencillo, pero ahí es donde empieza un debilitamiento espiritual. Porque una persona que no viene a la iglesia, mire hermano, mire, yo le aseguro el 100% que esa persona que falta mucho a la iglesia, no ora ni lee la Biblia en su casa. Entonces se lleva a cabo un decaimiento espiritual. Viene la caída y vienen las consecuencias. Hasta que llega el momento en que la mujer agarra el fruto y come de él. Inevitablemente, después de toda la astucia satánica, de las mentiras que ella se dejó envolver, el siguiente paso era comer. Era imposible que no comiera lo que había contemplado y lo que había tomado. Eva no hubiera comido ni hubiera tomado si no hubiera contemplado, si no hubiera codiciado aquel fruto prohibido. Y el asunto está, o la acción de comer, es que Eva se posesionó de algo prohibido. O sea, algo que estaba afuera llegó a ser parte de ella. Algo que estaba fuera de ella llegó a ser parte de su naturaleza. Vino a ser parte de su vida. El mal que estaba afuera vino a quedar adentro. Y eso lo tenemos todos nosotros. Una naturaleza caída, una naturaleza adámica, una naturaleza de pecado que todavía vive, que todavía está en nosotros. Es como un tumor que está pegado ahí en el cuerpo. No es parte del cuerpo, pero ahí está metido. La gran enseñanza de la palabra de Dios es que el pecado no es parte integral de nosotros, que el pecado, esa naturaleza que está dentro de nosotros, es un extraño, es algo incómodo, porque tenemos que estar peleando con ella todos los días, incómodo como un dolor de muela, incómodo como una basurita ahí, hermanos, en los ojos. Pero está dentro de nosotros. La destrucción de eso que es ajeno al hombre fue precisamente la misión de Jesucristo. Porque si por Eva entró la desobediencia, por su desobediencia entró el pecado, por la obediencia de Cristo ese pecado es quitado. Es precioso saber, hermanos, que la misión de Cristo en la cruz no fue suavizar el pecado, no fue calmar el pecado. La misión de Cristo en la cruz fue erradicarlo por completo. Por eso es que todo mal pensamiento, todo mal deseo, todo mal impulso, toda mala acción debe ser quitada de cuajo, de un solo de nuestra vida, porque eso no nos va a llevar a nada bueno. El pecado, la desobediencia trae destrucción. Y dice la Biblia que la paga del pecado, ¿qué es? Es muerte. El pecado no trae nada bueno.
¿Y qué es lo que hace esta mujer? Después de que comió, fíjese esto, cuando ella muerde el fruto no pasó absolutamente nada. No dice que sus ojos fueron abiertos. Ella comió y no pasó nada. Va con el esposo y cuando aquel la mira, le ha dicho, pues, estaba a pelear. Pues si te arruinaste, ese es tu problema. Yo voy a obedecer a Dios. Pero ¿qué hizo Adán? Agarró el fruto también y le metió la mordida. Cuando él muerde el fruto, ahí, en ese momento, hasta ahí, sus ojos fueron abiertos. Cuando ella mordió no pasó nada, hasta que él mordió. ¿Por qué? Porque Dios a él lo había puesto por cabeza. Él tenía que haberse parado, tenía que haberse negado. Entonces el pecado de ella lo alcanzó a él. ¿Sabe por qué? Porque el pecado hasta el día de hoy tiene una dinámica, tiene un poder muy fuerte, una tendencia a contagiar, una tendencia a reproducirse. El pecado es tremendo. El pecado se contagia. Porque la persona que peca no solamente se está arruinando a sí misma, sino que está contagiando a los que están a su alrededor. El pecado tiene un poder terrible. Nosotros no hemos llegado todavía a entender, a comprender la fuerza, la magnitud de lo horrible que es el pecado delante de Dios. Y el pecado, si no se para, avanza. Porque el pecado es como una célula cancerosa que enferma las células sanas. El pecado es como la gangrena que sigue comiendo, que sigue comiendo, que sigue avanzando. El pecado es como los glóbulos blancos, hermanos, que lo que hacen es devorar a los glóbulos rojos para producir anemia. El pecado, hermanos, es tan tremendo que un ladrón produce otro ladrón, que un mentiroso produce otro mentiroso, hermano, que un bebedor produce otro bebedor. El pecado no necesita anunciarse, de por sí solo se expande, porque el pecado es tremendo. Miren las hijas de Lot, después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, y ahorita voy a terminar. Después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, ¿qué pasó? Vienen estas dos muchachas, hijas de Lot, y se ponen de acuerdo para emborrachar al viejo. Y lo pusieron bien pepa, lo pusieron bien bono. ¿Y qué hicieron? Se metieron con él a tener relaciones. Y de esas relaciones salieron hijos, que más adelante vamos a ver que fueron los peores enemigos que tuvo Israel. Pero ¿no creen ustedes que una hubiera dicho, no, no hagamos eso? Eso no está correcto. ¿Cómo vamos a hacer eso con mi papá? No, las dos se pusieron de acuerdo para cometer un pecado. Porque el pecado es terrible, el pecado contagia. El pecado se reproduce. Miren a aquellos otros dos, Ananías y Zafira. ¿No creen ustedes que uno de ellos hubiera hecho, no, sabes qué? Lo que vamos a hacer no está bien, no está correcto. Vamos a engañar a la iglesia diciendo que llevamos el total de la casa que vendimos, cuando no es así. Uno se hubiera tenido que haber parado, pero dice que los dos se pusieron de acuerdo. Y ustedes saben qué fue lo que pasó. El Espíritu Santo los cortó. ¿Por qué? Porque el pecado es la manzana podrida que echa a perder toda la caja. Por eso es que en la iglesia primitiva se tomaron decisiones tan drásticas. El Espíritu Santo tomó decisiones tan drásticas para aislar a los que deliberadamente pecaban. Porque la iglesia sabía que si hoy era uno el problemático, mañana iban a ser 10. Porque así es el pecado. Si la persona no busca la restauración, si la persona no busca la reconciliación, el volverse a poner a cuenta con Dios, ese pecado se sigue extendiendo, sigue creciendo, porque el pecado es poderoso. Por eso, como hijos de Dios, tenemos que guardar nuestra vida en santidad, porque nosotros no fuimos hechos, no fuimos creados para pecar, fuimos creados para vivir delante de la presencia de Dios en santidad y en pureza. Para eso fuimos creados. Me quedo a la mitad del mensaje, lo dejo inconcluso,
Porque después de que ellos comen el fruto prohibido, pues sucedieron otras cosas también que también las tenemos que aplicar a nuestra vida. Dice que sus ojos fueron abiertos. Dice que se dieron cuenta de que estaban desnudos, algo que no había pasado antes. Se escondieron de Dios, dice, cuando Dios descendió al huerto. Y otra cosa tremenda, dice que tuvieron miedo, experimentaron cosas que en su santidad no habían experimentado. Y eso hay que verlo también, pues, pero en otra ocasión, porque ya el tiempo se nos fue. Que Dios nos continúe bendiciendo y que Dios bendiga esa palabra. Amén.